Hola, profe. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día, profe. Bueno, buen día a todos. Mira, ¿cómo andan? Buen día. Estamos poniéndole garra a esto. Esperen que Hola, vamos día. esperando que ingresen. Bueno, hay 23, un poquito más y ya estamos. ¿Cómo van? ¿Están estudiando? Ya, miren que queda Bien, poco. profe. Sí, ¿Bien? se pasa rápido el tiempo. Estos días, falta un estos mes. días no hay distractores. Bueno, pero miren, tratando de ver lo positivo, a mí me parece que a ustedes en este tipo de... Ahí lo veo que se está riendo Juan Manuel, no sé si tratamos de ver lo positivo. Me parece que este tiempo los ayuda un poco a afinar la puntería con el estudio, es la parte positiva del aislamiento. No es que para probar reales tienen que estar aislados, porque bueno, no es lo ideal, pero a ustedes les tocó estar presos, así que se supone que todos van a seguir bien y bueno, ya tienen la ventaja de saber cómo es. Ustedes me escuchan, ¿no? Bueno, Sí, hoy sí. hoy sí Pero estoy sí. bien con internet. A veces ocurre que en mi casa somos muchos con computadoras y colapsa el sistema, así que bueno, hoy estoy más cómoda que la clase anterior. Cualquier cosa si no escuchan me dicen. Pero bueno, les decía que me parece que este tiempo los ayuda un poco para eso, tratando de ver lo positivo. Nos cuesta a todos, sin duda que... A mí particularmente, profe, el fin de quise adelantar a resumir y se me rompió la computadora, perdí claro, todos los sí. resúmenes, o sea, estoy de una computadora prestada, la verdad que es un esfuerzo de ambas partes. Bueno, Es sí, una sí, realidad. por eso miren, me pasó a mí el otro día que hacemos este alto, se está grabando, pero no importa, está bien porque es parte de la Puedes realidad. pararla, profe, vos sos la host. No tengo problema, pero me refiero a que sí que es un esfuerzo, a mí me pasó que uno se colapsa por estas cosas que estamos muy pendientes de las máquinas y de los hogares y de todo lo que es esta convivencia o esta comunidad en el Zoom, pero bueno, tenemos que poder, es el desafío y es lo que nos tocó y gracias que esto existe. En lo personal, a veces estuve esta semana viviendo una situación muy crítica con un hermano con COVID en terapia intensiva, que está en terapia intensiva. Y bueno, y así todo hay que seguir, hay que dar la clase. Yo les transparento esto porque para que vean que del otro lado también hay personas como ustedes que nos pasan cosas y hay que seguir. Entonces, hay que seguir porque nos tenemos que tener una motivación y tenemos que pensar que esto es transitorio. Y con todo lo que esto trae aparejado, algo nos tiene que dejar, ¿no? Este año tremendo y difícil. Así que bueno, que ustedes lo puedan colocar, nosotros en nuestro trabajo y ustedes en el aprendizaje y en concretar sus estudios, me parece que después están los otros aspectos personales, pero me parece que es algo bueno y que nos da un norte y que gracias que tenemos esto, gracias que tenemos otros motivos, ¿no? Por los cuales seguir adelante y vemos por qué, por algo lo hacemos y seguramente que lo hacemos porque pensamos en un futuro mejor. Así que vamos a ponerle garra, ¿sí? Bueno, vamos, Julieta, te quiero decir, si tenés algún problema con material o contactate por privado conmigo, si tuviste algún tema con tus resúmenes.
Pero yo les Sí, hoy le hablé a recomiendo. los chicos del grupo Sí, y nada, estaba estudiando desde el manual de Keeper, que lo tenía sí. en PDF y no lo podía encontrar, pero ya me pasaron el link, así que Bueno, te nada. pasamos ese, te podemos ¿Cuál? pasar otro que es otro manual que a veces lo recomendamos, no por la profundidad que tiene, sino porque a veces cuando están justos con el tiempo, con algún tema, es claro, es conciso, ya es en sí un resumen, que es el libro El manual. el manual ese que Ahora está lo en paso al grupo. el centro de estudiantes. Se lo pasaron, están por capítulos. Yo inicialmente lo recomendé para derechos intelectuales porque no están en todos los textos de reales, pero es un texto de autores que incluso son los que escribieron en la primera etapa con Papaño y con Kipper, cuando escribían juntos. Entonces ahí está Cauce, Dillon y el hijo de Papaño. Entonces, ese manual también lo estamos recomendando para repasar, y a veces hay temas que requieren más profundidad, pero yo les recomiendo, ya más distendidos, que ya conocen cómo es el sistema de evaluación y demás, que también se ayuden mucho de un código comentado. Casi siempre, si toman un código comentado, tomen el mismo. En estos temas, por ejemplo, el tema del condominio, a veces les refieren a algún caso jurisprudencial. No la reseña del caso jurisprudencial, todo el relato de los hechos, no, sino simplemente el ejemplo. En esto, en propiedad horizontal, también que es el otro derecho real que van a ver próximamente. Todavía no comenzaron a verlo, ¿no? No, propiedad horizontal, claro, porque estamos, encima tuvimos feriados, todo. Y tienen la plenaria que el doctor de Rosa ha estado complicado y les tiene que reponer, se las va a reponer. Porque Sí, estaba creo dando. que nos habían dicho que le tocaba de la Canal, pero como se jubiló, tenían que ver a No, quién. sí, Claro, sí, o sea, eso también nosotros es, entre feriados y digamos la clase que se han visto suspendida, esta es la tercera clase, me parece, que tenemos, ¿no? claro. Bueno, Una con la conmigo es la doctora segunda, conmigo Villanustre es la y dos segunda. con usted. Bueno, sé que el doctor de Rosa les va a reponer las clases. No sé si les ha avisado que este viernes hay clase. La verdad que no lo sé. ¿Hay clase? Bien. Sí, sí. Avisó que sí, sí, sí. Bueno, y tal vez hace una clase más larga si ustedes pueden, o lo va a ir, eso lo va a ir solucionando. Y el tema de los martes también, ya el próximo martes van a tener clase. ¿eh? Así que por eso no se preocupen. Han tenido ese día que fue el primero, que bueno, nos sorprendió a todos. Fue muy pronto la llegada del trámite de la doctora. Sabíamos que había iniciado su trámite, pero cuando llega, llega. Bueno, vamos a seguir con el tema de condominio. Es importante que ustedes se compenetren cuando estudian los temas. ¿Por qué? Porque es mucho el contenido. Entonces, lo importante es cómo ustedes se posicionan ante cada figura en particular. Ahora van a tener todas las figuras jurídicas reales para ver. Ya no tenemos la teoría general de los derechos reales, aunque siempre conectamos con ella, pero tienen cada figura en particular. Entonces, lo que a veces les suele ocurrir en la evaluación es que entrecruzan las figuras. Entonces, yo lo que les recomiendo, que más allá de los aspectos teóricos, que ustedes puedan separar la nota distintiva de cada figura. O sea, en su resumen o en su guía de estudio, que puedan separar, sean muy sintéticos en qué es lo que caracteriza a cada figura. La figura del condominio es una figura que se utiliza, sus normas se utilizan para otros supuestos o para otros derechos reales, rigen las normas del condominio. Así que es como digamos, una figura jurídico real base a la que vamos a acudir en otros derechos reales también en particular, porque se aplican sus normas. Pero vamos a seguir, vamos a identificar ya hoy con el trabajo de código muchos de los aspectos teóricos que vimos en la clase anterior. Algunos los vamos a reiterar porque algo dijimos bastantes cosas, pero bueno, vamos a puntualizar. Primera idea que tenemos que tener clara, que quedó establecido en el Código Civil y Comercial que la figura del condominio es una figura autónoma,
¿sí? Es una figura autónoma, es un derecho real que existe lo que se llama la concurrencia de titularidad. Con esto queda el principio de exclusividad del dominio, es la que de alguna manera nos trae esta regulación autónoma o esta necesidad de regulación autónoma. La imposibilidad de que concurran varios titulares respecto de una cosa, es decir, no puede haber la concurrencia de titularidad, nos lleva necesariamente a otra figura. Esto no estaba tan claro, ya lo dijimos, en el Código Velezano del 2503. Estoy haciendo una síntesis de la clase anterior para reanudar y para los que no estuvieron. No estaba tan claro en el Código Velezano, la doctrina, existía una discusión porque en el artículo 2503, que enumeraba, era el paralelo al 1887 actual, los regulaba en forma conjunta en el inciso A. Entonces esto daba lugar a pensar que la figura del condominio era una especie de dominio de sujeto plural. No estaba clara esa autonomía. Esto quedó zanjado ya, ¿sí? Y no solamente los regula el 1887 en el inciso A y B, sino que también en forma permanente se hace referencia a su autonomía. Había antecedentes históricos que no los voy a reiterar, en el Código francés y en el Código de Vélez también, como les dije recién. Eso es lo que más o menos hicimos referencia en cuanto al inicio de la figura. Dijimos que, además de ser un derecho real autónomo y de esta concurrencia de titularidad, dijimos que el objeto, siempre por supuesto, estamos en el ámbito de los derechos reales, son cosas materiales o bienes materiales, ¿sí? Que pueden ser muebles o inmuebles, y nunca pueden ser bienes inmateriales porque estaríamos dentro de otra categoría, como vimos en la primera parte de la materia, ¿sí? Y también dijimos que era un derecho dentro de la clasificación de los derechos reales que vieron en la primera parte de la materia. Es un derecho principal que se ejerce por la posesión y es un derecho sobre cosa propia, ¿sí? Eso es la primera caracterización de la figura. Y así es como ustedes deberían, si vamos a suponer que eligen el tema del condominio, hacer la presentación a grandes rasgos, ¿sí? Otra característica de este derecho real de condominio, que también referimos en la clase anterior, se vincula con este carácter dual que tiene, esta dualidad. Alterini refiere a ese carácter dual, que está caracterizado por dos palabras claves que identificamos en la clase anterior, en el artículo 1983, o dos frases que son claves. Esto, ¿por qué insisto en la frase clave? ¿Para que lo estudien de memoria? No, de memoria no, pero si utilizan un sinónimo, que sea sinónimo de lo que dice el código. A veces hay cuestiones que son claves, y en el momento de la pregunta o en el momento de diferenciar una figura de otra, tienen que aparecer en la explicación que ustedes den, ¿sí? Y acá esas palabras claves son que pertenece en común, esa pertenencia en común, ¿sí? A varias personas, pertenencia en común a varias personas, o sea que la titularidad pertenece en común a varias personas, y dijimos que corresponde a cada una por una parte indivisa. Esa correspondencia es que el derecho, ¿sí? Está dividido o está fraccionado en cuotas o partes ideales, ¿sí? Es decir, la titularidad es conjunta y el derecho, por esa reminiscencia del sistema romano al que aludimos en la clase anterior, se identifica con una parte indivisa. El sistema romano necesita concretizar, ¿sí? Que haya algo concreto, que la persona, porque es esencialmente individualista, entonces esa necesidad de concretar hace que aparezca esta cuota indivisa. Recuerden que el sistema germano, al que también hicimos referencia y el programa refiere, ténganlo en cuenta, esas cuotas, alícuotas o partes indivisas, como refiere el código, no están, ¿sí? No están identificadas. No hace alusión el sistema germano a esas cuotas indivisas, ¿sí? Hasta acá más o menos tenemos una idea, es más o muy a grandes rasgos, es lo que presentamos. Y por último, bueno, para terminar con el artículo y con el análisis del artículo 1893, vimos que existe una presunción de que esas cuotas indivisas, o esas alícuotas, son todos sinónimos, o partes
indivisas o ideales, ¿sí? Se presumen iguales, salvo que se hubiera pactado lo contrario. Pero la presunción es una presunción iuris tantum. Es importante tener en cuenta, y acá un poco tomando la clase anterior y todos los antecedentes históricos que referimos en la clase anterior con el sistema romano, que ustedes puedan observar cómo una figura que inicialmente era una figura transitoria, ¿por qué? Porque el sistema romano siempre pensó que el condominio era una figura transitoria, era una figura no tendiente a perpetuarse, y por esa no tendencia a perpetuarse existía la actio comuni dividundo, es decir, la posibilidad de poder pedir la división en cualquier momento, esa acción de división, esas herramientas que el sistema romano daba a los condominios para poder salirse de ese condominio, cómo hay una evolución de esta figura y que la podemos ver claramente en que sus normas, como dije al comienzo de la clase, se aplican subsidiariamente a todo supuesto de comunión de derechos reales o de otros bienes. Esa subsidiariedad ya nos está hablando de que, lejos de ser una figura transitoria o tendiente a diluirse, ¿sí? Que eso es una herencia que tiene la figura del condominio, como sus normas son tan provechosas que se aplican en subsidio a otros supuestos de comunión de derechos reales o de otros bienes. Esto es importante, ¿sí? Que es lo que nos dice en definitiva el artículo 1984, cuando les dice aplicaciones subsidiarias de este título, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que hay otros supuestos, después les voy a mandar tal vez un PowerPoint que solamente detalla, son títulos, no tiene mucho contenido, pero los ordena, cómo en la actualidad esa matriz condominial se aplica a otros supuestos de comunidad. Ejemplo, bueno, la propiedad horizontal, que van a ver próximamente, los clubes de campo, los barrios cerrados, los parques industriales. Esas normas del condominio se aplican a esas formas jurídicas más modernas. Y eso es lo que les dice el 1984, que aparece ahí como aplicaciones subsidiarias y se refiere a esto que les estoy refiriendo, a que les estoy diciendo. El artículo 1985, vamos a hacer esta identificación ya por artículo, se refiere al destino de la cosa. Bueno, perdón, el 1984 infine, o sea, la última parte del 1984, habla de que las normas que regulan al dominio también se aplican subsidiariamente a este título. ¿Por qué se aplican las normas del dominio? Y bueno, porque es evidente que existe un parentesco que ustedes pueden identificar con lo que hemos dicho en la clase anterior y toda la historia de la autonomía de la figura. Existe un parentesco evidente entre la figura del dominio y la figura del condominio. Y ese principio de elasticidad, ¿recuerdan? El principio de elasticidad que vimos, que todo condominio, el dominio así tenga grabado o también si existiera un condominio, siempre lo que va a ser luego la partición, por ese principio de elasticidad del dominio, puede contraerse o puede ampliarse. O sea, puede contraerse en su plenitud o ampliarse cuando por ejemplo, se hace la partición y una persona concreta la titularidad exclusiva sobre una cosa. Siempre está ese principio de elasticidad del dominio, ¿sí? Ustedes ven acá cómo empiezan a conectar lo que saben del dominio con el condominio, es decir, la idea es conectar conocimientos previos con estas figuras nuevas. Bueno, ese es el evidente parentesco, por eso hay remisión, siempre hay una remisión de la aplicación subsidiaria de las normas de la figura del dominio, ¿sí? Ese parentesco es insoslayable. El artículo 1985 nos está refiriendo al destino de la cosa, y acá es donde tienen que empezar a puntualizar. Es decir, ustedes hacen una lectura general de la figura y después puntualizamos con el código. Bueno, el destino de la cosa siempre acá va a regir un margen de autonomía, porque el destino de la cosa,
por supuesto, de los comuneros o de los condóminos, el margen de la autonomía es de ellos, de poder convenir ese destino, ¿sí? Pero, sin embargo, el código, ante falta de convención y ante el no ejercicio de esa autonomía, nos da dos pautas importantes. Y esas pautas también acá tienen que ser precisos ustedes. ¿Cuáles son las pautas? Están en el 1985, ¿sí? Se determina primero por la convención, o sea, por la autonomía que han ejercido los comuneros. Vamos a suponer que tenemos una van, un tipo colectivo, y lo utilizamos para transporte escolar. Hemos convenido ese destino, ¿sí? Ahora, bueno, si no hemos convenido ese destino, no hay convención, nos da dos pautas el sistema. Uno que, por la naturaleza de la cosa, en el caso ese, es como transporte, ¿sí? Tenemos una van o un colectivo, bueno, será como un medio de transporte, porque su naturaleza es esa, ¿sí? O sea, su naturaleza no va a ser, por ejemplo, la vivienda, salvo que fuera de esos casa rodante o motorhome, donde el destino ahí tal vez podría ser otro, ¿sí? Pero en principio la naturaleza sería un medio de transporte o bien por el uso que estuviese afectado de hecho. Vamos a suponer que tenemos una camioneta que está destinada al flete, para que lo usamos para hacer fletes. Entonces, bueno, ahí de hecho no hay convención, pero de hecho se utilizaba para eso. Y eso es cómo se va determinando el destino. La casuística y los ejemplos que a ustedes se les ocurra o que saquen de los códigos comentados o los que vamos enunciando en clase, nos sirven para entender lo que estamos diciendo. Entonces el ejemplo siempre es útil y se les piden a ustedes, vieron a veces en el marco de la evaluación, que ejemplifiquen tanto lo que refiere el artículo o lo que la teoría nos enuncia. Es decir, que ustedes puedan identificar. No es difícil esto. Vieron que ustedes piensan en la vida y los ejemplos van surgiendo. Hay algunas otras cuestiones que sí, por ahí son más difíciles, pero en principio esto no requiere mayor complejidad. Hay algo que es importante, que es el uso y goce de cada condómino conjunto o individualmente. Es el artículo 1986. Vamos a ir rápido hasta llegar, casi, vamos a tratar de llegar al final del capítulo 4. ¿Por qué? Porque en la próxima clase vamos a ver condominios sobre accesorios indispensables, que es muy corto, y vamos a ver todo lo que es el fenómeno de la medianería, que sí requiere más complejidad. Entonces hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con el capítulo 4 y la partición que nos había quedado pendiente y algunas explicaciones que nos tenemos que remitir a las normas de la partición de herencia. Así que ahora seguimos artículo por artículo. El uso y goce, así como el uso y goce que tienen los comuneros, es respecto de toda la cosa, ¿sí? Es decir, el uso que ellos pueden hacer no es solamente respecto de la parte indivisa, cuota o alícuota, sino que el uso y goce es respecto de toda la cosa, ¿sí? Después, las correspondientes cuotas o alícuotas, bueno, veremos cuándo se efectivizan, pero en relación al uso y goce existe amplitud, ¿sí? Habíamos dicho, creo, que pueden convenir el uso alternado, y creo que habíamos puesto como ejemplo la posibilidad, si por ejemplo los comuneros tuviesen, o el objeto del condominio fuese un departamento en la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, y podría ser de veraneo, entonces pactan el uso alternado, algunos en temporada de invierno, otros en temporada de verano, como ustedes se les ocurra, es decir, la alternancia se podría dar perfectamente. Y, o podría ocurrir que en forma excluyente, ¿sí?, uno de ellos lo disfrute de la cosa, exclusiva y excluyentemente, como dice el 1987. ¿Sí? O también podría ocurrir que todos usen y gocen de toda la cosa, pero sin embargo una parte material, ahora lo use exclusivamente una de las partes. ¿Sí? Vamos a suponer que fuera un patio común. Esto ocurre a veces también en la figura de la propiedad horizontal, en donde todos usan y gozan de toda la cosa, ¿sí? Pero puede haber que haya un patio que solamente sea utilizado por
exclusivamente por uno de los comuneros. Eso es posible. O sea, una Profe, parte una pregunta. no confundan parte material, la parte material, ya voy, Julieta, la parte material que refiere el artículo con la cuota indivisa. Acá parte material no es sinónimo de cuota indivisa. ¿Sí? Sí, Julieta. Perdón que te interrumpí. No. No, que si esta convención Perdón, del uso, interrumpan. bueno, Sí. si la convención tipo del uso alternado se realiza por contrato, o por medio de qué, porque ya no tiene nada que ver con respecto a la parte indivisa o al porcentaje que le corresponde a cada uno, o sea, cómo se Sí, se determina. se puede pactar a través de sí, es una convención, un pacto, un contrato de uso y goce, un convenio de uso y goce, ¿eh? Que puede redactarse, a veces no se redacta, a veces se hace de hecho, ¿sí? Piensen en que a veces las cuestiones tienen que ver más con la vida de todos los días, el pacto a veces es necesario plasmarlo y se toman más recaudos, y a veces no, simplemente es de hecho. Piensen que haya un condominio, por ejemplo, producto de una herencia familiar, ¿sí? Y bueno, son 3 hermanos que tal vez no se sienten a pactar un convenio de uso y goce por escrito, sino que simplemente lo hacen de hecho. O podría ocurrir también que la convención se vea instrumentada. Podría ocurrir eso también. Bien. Esto es, a ver si alguien, así lo hacemos más participativo, me quiere leer el artículo 1987. Yo lo leo si quiere, profe. Bueno, Lee esos. cualquiera. No, bueno, Medio rapidito lo hacemos. Lea la todo cumpleañera. ¿Quién cumpleaños? yo. ¿Sofía? No, yo. Ah, José. Lo voy a Bien, matar. José. Bueno, no, porque todo mejor cumplir años es una buena. Bueno, feliz cumple. Gracias. Nos debes la torta. Ojalá pudiera. Bueno. Aunque sea salir a la puerta, profe. Después te cantamos el feliz cumpleaños rápido, si llegamos. Dale. Gracias. Dale. Bueno, dale, seguí. A Yo ver, entonces. ¿quién lee sí, bueno, está bien, es parte. Yo conté algo no tan bueno, así que cumplas años está. Perdón, la quemé mucho, Mil. Sí, lee, José, lee vos. De última yo leo el que sigue. Bueno, dale, léale el que quiera, no importa. A ver. Bueno, 1987, convenio de uso y goce. Los condóminos pueden convenir el uso y goce alternado de la cosa común o que se ejercite de manera exclusiva y excluyente sobre determinadas partes materiales. Bien, esto de partes materiales es lo que me interesa que tengan en cuenta, que no son partes indivisas, porque un patio común no es una parte indivisa, ¿sí? Es una parte material, no es la cuota indivisa, porque a veces la terminología del código los puede confundir. ¿Queda claro eso? Primero damos la teoría, después leemos el artículo, nos resulta más fácil. Me parece que no requiere demasiada dificultad. Una cosa importante es que este convenio de uso y goce sobre las partes materiales, o sobre el todo sobre las partes materiales, no se identifica con lo que sería el uso y goce o el disfrute de los frutos, ¿sí? De lo que son los frutos. Los frutos, recuerden, que los frutos pueden ser naturales, o pueden ser civiles, o pueden ser industriales. Ahí tienen que ir a la clasificación de frutos. Ahí en el disfrute, en el uso y goce o el disfrute de los frutos, valga la redundancia, ahí sí se aplican las porciones o las proporciones o la medida de las alícuotas, ¿sí? Entonces, si tenemos que dividir un fruto, por ejemplo, civil, ¿sí? O podría ser un alquiler de nuestro condominio, bueno, ahí sí le vamos a dar a Josefina una representación de su alícuota y su medida sobre el todo, una parte de esos frutos civiles, a Roque otros y a Sofía otra, según su proporción. ¿Me comprenden? Una cosa es el uso y goce y el disfrute sobre la cosa, y otra es el disfrute o uso y goce sobre lo que son los frutos. Si fueran naturales, lo mismo. Los repartiremos o su disfrute en proporción a la alícuota o a la medida que cada comunero tiene. ¿Sí? ¿Hasta ahí entienden?
Y Yo te hago una respecto de los pregunta. gastos, profe, perdón. Ahora vamos, están ansiosos. Nicolás, ahora Sí, vamos no, a la quería licitación que preguntar. quedó, sí, Sí. Igual quería nos quedó preguntarte pendiente. si el uso y goce se puede pactar sobre toda la cosa común o sobre algunas partes materiales únicamente. Podría, sobre toda la cosa común, y también podría pactarse sobre alguna parte material que digamos, bueno, mira, esta parte material, este patio, le viene mejor a Nicolás. ¿Puede usarlo exclusivamente? Sí, por supuesto que sí. Porque acá hay Ah, autonomía. Cuando hay regulación específica, es porque lo que no se quiere respetar el derecho de todos los comuneros. Fíjense que hay una similitud en la figura del condominio con la de la propiedad horizontal, porque de alguna manera existe una conexión evidente. Lo que se trata es que todos tengan su derecho y ninguno sobrepase o menoscabe el derecho del otro. Esa es la visión que tiene el sistema, de no menoscabar, de no deteriorar el derecho del otro. Pero ¿podríamos convenirlo a eso? Por supuesto que sí. Nicolás, tal vez, claro, vamos a suponer... yo lo que Sí. pensaba, porque dice acá el código que se ejercite de manera exclusiva y excluyente sobre determinadas partes materiales. Entonces yo por lo que dice ahí entendí que únicamente sobre determinadas partes materiales, pero no sobre toda la cosa común se puede pactar la exclusividad, que el uso exclusivo. Eso es lo que entendí yo. Podría pactarse sobre toda la cosa también. Listo, eso. Lo que no puede haber es, podría pactarse y ahora vamos a llegar a eso. Lo que no puede haber es, porque vamos a suponer, piensen, cuando se les complica, piensen en la lógica de la vida. Vamos a suponer que Nicolás, Juan Manuel y yo tenemos un departamento en Mar del Plata. Y bueno, podríamos pactar que hasta tanto, no sé, termine la pandemia, el uso y goce exclusivo de la cosa lo va a tener Juan Manuel. ¿Podríamos pactarlo? ¿Por qué no? Lo que estaría dentro de esa autonomía, no habría ningún problema. De hecho, eso ocurre. Son 3 hermanos, uno no tiene vivienda y los 3 son condóminos por una división que se hizo de una comunidad hereditaria, por ejemplo, resultamos ser condóminos, y uno no tiene vivienda y decimos, no, le dejamos el uso y goce exclusivo de este condominio a uno de nuestros hermanos. Eso pasa en la vida. O sea que cuando ustedes no encuentren, piensen en la vida real, alguna situación que uno sabe o conoce o vive o ha vivido en donde eso puede ocurrir. Lo que no puede haber nunca es menoscabo del derecho del otro. Vamos a ver que si llego a tiempo, hay un caso, que es el caso Rojas, Enrique Rojas, donde había tres hermanos y la madre que habían estado condóminos de una propiedad, y uno de ellos se constituye como locatario de esa cosa. O sea, lo que le paga es un valor locativo. Eso también, por supuesto, podría ser un préstamo de uso y goce, o podría fijarse un valor locativo. Ahora vamos a llegar a eso, Nico. Bueno, seguimos. Cuando justamente, mira, justo llegamos a eso, ¿qué es lo que dice el artículo 1988? ¿Sí? A ver, uso y goce excluyente. Ahí, a ver, Nico, léelo vos, ya que referiste a eso. Uso y goce excluyente. El uso y goce excluyente sobre toda la cosa, en medida mayor o calidad distinta a la convenida, no da derecho a la indemnización a los restantes condóminos, sino a partir de la oposición fehaciente y solo en beneficio del oponente. Bueno, acá ¿qué pasa? Cuando hay un uso y goce excluyente sobre toda la cosa, en mayor medida o calidad distinta a la convenida. Vamos a suponer que hay un exceso, ¿sí? Del uso por parte de uno de los comuneros. Entonces acá lo que tiene que haber justamente es, para que se fije un precio locativo y para que pueda compensarse ese uso extralimitado de uno de los comuneros, es la oposición fehaciente. Yo me tengo que oponer. Si no me opongo, bueno, se entiende que he prestado un consentimiento tácito y, en todo caso, ese consentimiento tácito implica gratuidad, es decir, yo no me opuse. Ahora, si yo fehacientemente me opongo, como
consecuencia de esa oposición fehaciente, bueno, en todo caso se fijará un valor locativo, ¿sí?, para compensar, y ese valor locativo, según la jurisprudencia, se vincula con el valor de mercado. Es decir, ven cómo siempre... Ahora, si yo nada dije, bueno, no hay oposición fehaciente. Tiene que haber una... tácitamente estoy aceptándolo. Y más que por la aceptación tácita, van a encontrar que por ahí dice Alterini, más que por la aceptación tácita, tiene que ver con la falta de oposición. Y esto dio lugar a jurisprudencia y opiniones doctrinarias. Pero bueno, queda zanjado así y queda plasmado en el código porque les habla de oposición fehaciente. Vimos también las facultades sobre la parte indivisa, es decir, cada condómino tiene amplias facultades sobre la parte indivisa, esa concretización individual que tiene el comunero, la tiene sobre la parte indivisa, que es propio del sistema romano, una característica bien heredada del sistema romano. ¿Qué quiere decir que puede enajenar? No solamente que puede vender, siempre lo tomamos como sinónimo de vender, la enajenación, también puede permutar, también puede donar, ¿sí? Y esa donación, esa permuta o esa enajenación siempre va a ser en la medida de la cuota, 1/3, 1/4, 1/2, lo que fuere, ¿sí? Es decir, bien, hay amplias facultades en ese sentido, de poder enajenar, grabar la cosa en la medida de su parte indivisa. Podrá constituir también, y esto sí, también creo que lo dijimos en la clase anterior, podrá constituir hipoteca, podrá constituir otros derechos reales, no podrá constituir servidumbre, ¿sí?, pero podrá constituir usufructo sobre esa parte indivisa, podrá constituir derecho real de hipoteca, podrá constituir el uso, no podrá constituir superficie, pero bueno, no me quiero adelantar mucho porque ustedes esas figuras jurídicas reales no las saben todavía, simplemente las enunciamos, por el momento. Sí servidumbre porque lo están viendo con la doctora Villanustre, ¿no? O lo vieron o lo empezaron a ver. Bueno, sí, vimos servidumbre. La servidumbre, ustedes saben que presume la existencia de dos fundos sobre el todo, entonces no podría constituirse servidumbre sobre una parte indivisa. Ahora vamos a los gastos, Julieta, en un poquito más. Importante esto. Bueno, los acreedores, por supuesto, que pueden embargar y pueden ejecutar esa parte indivisa sin esperar las resultas de la partición. Esto está claro ya en la jurisprudencia. ¿Y por qué? Bueno, porque tiene que ver con el acceso al crédito, ¿sí? Tiene que ver con no disminuir de alguna manera las facultades de agresión que tiene cualquier acreedor. Esto ustedes lo vieron en obligaciones, ¿sí? Las facultades de constreñir al deudor y de agredir el patrimonio del deudor no puede verse disminuido por esto de la existencia de la cuota indivisa, con lo cual es perfectamente ejecutable y ese acreedor, por esto de sostener la vigencia del crédito y el sostenimiento del crédito y del sistema, hace que pueda ser agredida esa cuota indivisa, ¿sí? Y es lo que les dice concretamente el artículo 1989, segunda parte, que dice: los acreedores pueden embargarla y pueden ejecutarla sin esperar el resultado de la partición, que les es inoponible. Es decir, la partición que hagan en forma privada, por ejemplo, los comuneros o condóminos, no le es oponible al acreedor. Sería una manera, sino de burlar sus derechos como acreedor. Le es inoponible. Por más que la hagan, no lo alcanza. Acá tengo 6 chats. No sé si los contesté a estos. Si quieren, a mí me gusta más que me interrumpan porque a veces me cuelgo y no leo el chat, pero para hacerla, contesté lo que preguntaron en el chat, ¿sí? Sí, profe, por ahí vamos poniendo, mientras estamos hablando, los artículos si y no, eso. Ahora nada al final lo vemos, al final lo vemos al chat, a ver, y hacemos un repasito. Pero bueno,
Profe, una pregunta. Sí, ¿El acreedor podría subrogarse en los derechos del condómino para cobrarse la parte que le corresponde, para cobrarse su crédito? pero subrogarse, por ejemplo, ¿para qué? A ver, ¿en qué Y en el subrogarse? caso de que se haya Porque, realizado la partición y la cuota alícuota, digamos, la parte abstracta que le corresponde a ese condomino, sí, supongamos que es una partición en especie, se vendió, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? sí, está bien. Cuando hay partición, lo que hay es un dominio. O sea, lo que Claro. termina O sea, habiendo, ya tiene el dominio exclusivo sobre esa parte alícuota, digamos, de la cosa. Se vendió y, bueno, proporcionalmente le corresponde un determinado monto dinerario, supongamos, sobre la cosa. ¿Podría subrogarse el acreedor de ese condomino en los derechos del condomino, valga la redundancia? lo que puede hacer Para... el acreedor siempre es ejecutar, ¿no? Ah, Salvo que, perfecto. porque se supone que a veces no es el único y a veces el monto de su crédito puede ser inferior a al patrimonio del acreedor. La subrogación es una figura que, más que subrogarse, lo que puede es compeler o constreñir al deudor y accionar contra ese dominio, en todo caso, si ya se operó la partición y demás. ¿Sí? Habría que Claro. ver si, pero en principio es lo que Podría o puede no hacer el podría. Sí, acreedor. Claro, claro. Bien, perfecto. bueno, Gracias. no, está perfecto. Seguimos entonces con, bueno, pueden embargarla, ejecutarla, que es lo que te está diciendo Nicolás, creo que me preguntaste recién, ejecutar esa parte indivisa y no se requiere, perdón, me perdí, sin esperar el resultado de la partición. Esto lo dijimos que le es inoponible. La renuncia del condómino. Bueno, acá aparece algo que se llama el derecho de acrecer. ¿Eh? ¿Qué es el derecho de acrecer? Se planteaba en la doctrina una cuestión que se vinculaba. ¿Qué pasaba si renuncia uno de los comuneros o condóminos a su parte indivisa? Bueno, ahí había distintas posturas, ¿sí? Mariani de Vidal decía, por ejemplo, que la cosa pertenecía al dominio privado del Estado y había una fuerte corriente doctrinaria, entre ellas Borda, que decían que acá operaba el principio de elasticidad del dominio y que ese, ese abandono o esa renuncia a la cosa no generaba perdón, que esa renuncia o abandono a la cosa generaba el acrecentamiento del resto de los comuneros. Y es Sería lo una que especie de prevé. donación a los demás. No, la donación es una renuncia o abandono. O sea, renuncia o abandono. La donación implicaría la existencia de un acto, ¿sí? Roque implicaría la existencia de un acto jurídico, una liberalidad en todo caso. Acá lo Claro, que yo iba hay a los es, efectos, pero nada que ver. No, no importa. claro, acá lo que hay es justamente un abandono de la cosa. Ustedes van a ver, lo importante acá y la diferencia con la figura del abandono, existe el derecho de acrecer, es decir, el resto aumenta, y fíjense cómo aumenta su parte, por el abandono o la renuncia que hace el otro. Lo que acá es importante, y es una innovación que introdujo el Código Civil y Comercial, se vincula con el tema que hoy refirió Julieta, que es en relación a los gastos. Yo no puedo soslayar o liberarme de los gastos que roba la cosa haciendo abandono abandono de mi cuota o de mi parte indivisa o abandono de la cosa. Yo no puedo, no puedo liberarme de los gastos. ¿Por qué? Porque como refiere el 1991, cada condominio debe pagar los gastos de conservación y reparación de la cosa y las mejoras necesarias y reembolsar a los otros los que hayan pagado en exceso. Ahora vamos a ir a ver el tema de las mejoras. Profe, Pero en yo no ese me... caso se debería transmitir, ¿verdad? Yo transmito mi parte a otra persona y ahí sí se transmite la obligación de pagar los gastos a quien yo se la transmití. Claro, pero yo no me puedo liberar de los Claro. gastos. Yo, si abandono, sigo siendo responsable de los gastos con todo mi patrimonio. ¿Sí? Esto lo van a encontrar, esta misma situación la van a encontrar en la figura de la propiedad horizontal, que van a ver seguidamente, que esto ocurre con las expensas.
El abandono que yo haga de la cosa no me libera del pago de las expensas, porque sería muy fácil. Debo muchas expensas o debo más de expensas de lo que vale la unidad funcional y me libero. No hay liberación, va a seguir respondiendo. Eso lo van a ver también en esa figura jurídico real. ¿Sí? Bueno, este es el derecho de acrecer, entonces, que se genera con la renuncia o el abandono que hiciera el condómino comunero. Y eso quería decirlo en relación a los gastos, porque hoy justo Julieta, ahora vamos a ir, refirió al tema de los gastos. ¿Qué pasa con las mejoras? Bueno, acá, cuando justo van a este artículo de 1990, tienen que coordinar o concordar el 1990 con el artículo 1934 del Código, ¿sí? Que es donde les refiere, porque esto, si llegaran a evaluarlos en relación a este tema, les van a preguntar lo mismo que ocurre con los frutos, ¿no? ¿Qué tipos de frutos hay? Y generalmente siempre referimos a los frutos naturales, porque pensamos que es la manzana, ¿no? También hay frutos industriales, también hay frutos civiles, es decir, la visión en sentido lato, frutos en sentido técnico, jurídico, ¿no? Entonces, también va a ocurrir lo mismo con las mejoras. Y el 1934, si nos remitimos al 1934, nos habla de los tipos de mejoras, ¿sí? Vamos a leer primero el 1990, perdón. 1990 y después vamos a leer el artículo, creo que es el 1834 o 1934, el de las mejoras. Ahora lo ubicamos. Vamos a leer el 1990, a ver si alguna o alguno de los chicos que no leyó quiere leerlo. Yo leo si quieren. Sí. El 90 a 1990. Sí. Disposición y mejoras con relación a la cosa. La disposición jurídica o material de la cosa o de alguna parte determinada de ella solo puede hacerse con la conformidad de todos los condóminos. Bueno, perdón, esto se vincula con no ya la disposición jurídica de poder vender la cosa, de poder enajenar, como nos referimos hoy, sino a la disposición material sobre toda la cosa. Ven acá cómo las facultades están vedadas, ¿sí? Porque sobre el todo, no sobre mi cuota indivisa o alícuota, sino sobre el todo, ya ahí están restringidas las facultades del comunero, yo necesito el acuerdo de todos los comuneros, ¿sí? Porque esto es una cuestión lógica, voy a disponer sobre la parte de otros, sobre la totalidad, sobre lo que existe cotitularidad justamente, no sobre mi cuota indivisa. Entonces, para no perjudicar a todos, voy a necesitar, obviamente, conformidad. Seguí en la segunda parte, a ver. No se requiere acuerdo para realizar mejoras necesarias. Bueno, vamos al 1934, creo que es el 1934. Vamos a ver cuáles son acá nos clasifica, sí, el 1934, nos clasifica los tipos de mejoras. Nos recordamos, y esto ustedes lo saben cuando vieron las relaciones de poder, sí que nos refiere a los tipos de mejoras. Bueno, frutos va, inciso C. Acá están la clasificación de mejoras. Y acá tienen que saber las de mero mantenimiento, ¿sí? Que son las que no requieren acuerdo, o sea, las que son de mero mantenimiento no requieren la existencia de un acuerdo, es lógico que así sea. La mejora necesaria es es razonable que el comunero pueda realizarlas también. ¿Por qué? Porque se vinculan con los gastos de reparación, los que son indispensables para la conservación de la cosa, ¿sí? Las útiles son las que que benefician a cualquiera de los condóminos. Y bueno, ¿por qué? Porque son aquellas que se vinculan a veces con lo que es el mejor aprovechamiento de la cosa, ¿sí? Las que son útiles, vamos a suponer, no sé, que le colocan un toldo a un patio, entonces lo podemos usar más útilmente porque lo podemos usar cuando cuando llueve. Entonces eso sería una mejora útil, la que nos beneficiamos todos. Y las suntuarias,
Bueno, la suntuaria ya es si, por ejemplo, hago una cancha de tenis, ¿sí? O una pileta de natación. Entonces ya eso sería de lujo. Las suntuarias, por supuesto que están a cargo del condominio que la hace. Vamos al artículo ahora. O sea, hay una remisión para que ustedes recuerden o rememoren cuáles son las mejoras. Y la remisión es relativa a las relaciones de poder. Vamos a otra vez entonces a el artículo que leímos recién, que es el 1990. A ver. La segunda parte, Roque. Sí, dentro de los límites. Bien, ahí va. No se requiere acuerdo para realizar mejoras necesarias. Dentro de los límites de uso y goce de la cosa común, cada condominio puede también, a su costa, hacer en la cosa mejoras útiles que sirvan a su mejor aprovechamiento. Bueno, acá hay un tema. En principio, las mejoras útiles, el principio general es que no están a cargo del que las hace. Salvo, y ustedes lo van a ver ahí, tal vez en los códigos comentados, algunos casos o alguna referencia a ejemplos o casos jurisprudenciales, que se configure lo que se llama el abuso del derecho, del artículo 10 del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque, bueno, en principio, si la mejora, esto tiene que ver con la vida de todos los días, con las circunstancias de hecho, ¿sí? Puede que esporádicamente la use y el principio general es que está a cargo del que la hace. Ahora, si esto se configura un supuesto de abuso, por supuesto que aquel que abusa el derecho de otro está obligado a componerse esa situación y estará obligado a contribuir. Pero será una cuestión de hecho determinarlo. O sea, lo que se trata es de lograr no un aprovechamiento de un comunero respecto del otro, de lograr un justo equilibrio entre los derechos de los comuneros. Pero el principio general es que no contribuye. Ahora, si hay un continuo abuso, tampoco me puedo tomar ventaja de la inversión que ha hecho el otro. Y ahí acá se aplica mucho la lógica, el sentido común. Eso es lo que, por lo menos lo que persigue el sistema. Lograr un justo equilibrio entre los derechos y entre las erogaciones y los gastos que ha hecho cada comunero. Vamos ahora sí al artículo que refirió Julieta, que es el 1991, que se refiere a los gastos específicamente. A ver, ¿quién lo puede leer? ¿Querés leerlo, Julieta? Dale, ahí lo leo, profe. Sí. 1991. Sí. Cada condominio debe pagar los gastos de conservación y reparación de la cosa y las mejoras necesarias, y reembolsar a los otros lo que hayan pagado en exceso con relación a sus partes indivisas. No puede liberarse de estas obligaciones por la renuncia a su derecho. Bueno, el condominio que abona tales gastos puede reclamar intereses desde la fecha del pago. Bien, podría modificarse, bueno, este es el principio general, pero podría establecerse una forma distinta de contribución a los gastos, ¿sí? Es decir, rige el sistema cuando a falta de acuerdo, y el sistema nos dice claramente que los gastos deben contribuirse, por supuesto, en función de las cuotas, pero establece un sistema de compensaciones. Siempre fíjense que la tendencia, y si la dudan la letra del artículo en la evaluación, siempre es tratar de compensar, tratar de mantener esa armonía. ¿Por qué? Porque cuando esa armonía se rompe, ¿qué es lo que está ahí posible para pedir? Cuando esa armonía del condominio no funciona más, ¿qué es lo que tenemos? La partición. Ese botón, exacto, ese botón que está siempre latente y que podemos tocar, la partición. Entonces, todas las decisiones y todas las, si bien hay digamos, márgenes de autonomía en donde las partes puedan pactar, y supletoriamente rige el código, pero por supuesto que lo que trata siempre es de buscar esa armonía en la convivencia. Cuando esa armonía en la convivencia se rompe, cuando hay un abuso del derecho, que hay muchos casos de jurisprudencia donde hay abuso del derecho, bueno, en ese caso está siempre expedita la partición. En cualquier momento
pueden pedir la partición. El caso Rojas es un caso que es de antigua data, estaba en vigencia la Constitución del 49, es un caso de los años 50, pero fue un caso en donde había, como les referí, una viuda y sus 3 hijos que resultaban propietarios en común de una vivienda. En esa época regía la ley de locaciones urbanas y Enrique Rojas, que era el hermano e hijo de la viuda, se había constituido en locatario. Él abonaba una locación al resto de sus hermanas y a su madre. Y él es un caso de jurisprudencia, el que les estoy relatando, el caso lo refiere Alterini en el código comentado, el que lo tenga, puedan tener. ¿Él qué hace? Valiéndose de la prórroga de las locaciones que regía en ese momento, pide la división de condominio. ¿Por qué? Nada más que con el solo efecto de perjudicar a sus hermanas y a su madre. Hay gente que es así, y con ese efecto, ¿por qué? Porque él se iba a perpetuar en la locación. Pide la partición, estando vigente esa prueba de las locaciones, él se iba a quedar en la propiedad, pero ese bien se iba a vender a un precio menor porque estaba locado. Ustedes saben que no es lo mismo vender un bien inmueble libre de toda ocupación que estar locado, porque la locación subsiste y hay que respetarla. Y además estaba esta prórroga de locaciones, con lo cual él tenía solo el 10% respecto de todo ese condominio, o sea, tenía una parte indivisa exigua, y con el solo finalidad, según las constancias de la causa, de molestar a sus hermanas y a su madre, pide la partición. Entonces, en ese caso no se hizo lugar porque había un abuso del derecho. Claramente había un abuso. Entonces, siempre se trata de componer. Y hay muchos casos de jurisprudencia. No los quise, les mandé un material. El caso que mandó, profe, que uy, está mi perro ladrando. Sí, que el actor también pretendía... tenemos uno por acá. También tenemos uno que muerde cables de Claro. computadora. Bueno, que en ese caso que mandó usted, el actor pretendía una proporción mayor a la que estaba estipulada en el título. Claro. Y al final la partición le dieron lugar, pero en partes Bien. iguales. Yo esas dos, ayer les mandé, bueno, a través de María Fernanda, un artículo de un referente de la doctrina, que es Nelson Cosari, que lo encuentran ustedes fácilmente en internet también, y les mandé ese otro porque, nada más que como ejemplo, ¿no? Para que ustedes puedan encontrar ahí partes indivisas, conceptos de... esto no olviden, recuerden el concepto de parte indivisa. Porque ¿qué es la parte indivisa? Eso a veces no está en los textos o no nos dice el código. La parte indivisa, recuerden que es, según Borda, vamos a tomar una definición de un autor, es unas de derechos y obligaciones. H-A-Z, conjunto de derechos y obligaciones. Eso es la cuota indivisa, porque a veces no hay definición. No encontramos, algunos autores sí, el código no la da. Entonces, bueno, el material ese extra, que es cortito, es una hoja, no lo lleno no los quiero llenar de cuestiones, es para que ustedes puedan ver plasmado en la práctica o en el caso las cuestiones teóricas. ¿Sí? Está bien, Sofía, lo que decías. Bueno, y la innovación, que es el 1991 infine, que es la que referí hace un ratito, que no puede liberarse de las obligaciones por renuncia a su derecho. Eso es una innovación que introdujo el Código Civil y Comercial. Voy a ir un poquito más rápido por el tiempo que tenemos, pero vamos a ir ahora a la figura de la administración. ¿Qué es la administración? Bueno, la administración, esto está inspirado en el proyecto del 98, que no fue ley, que fue el proyecto en el cual se inspiró el Código Civil y Comercial, parte de una hipótesis, y la hipótesis es la que refiere el 1993. Esa hipótesis es que existe una imposibilidad, ¿sí?, de uso y goce en común. Es una hipótesis, un supuesto. Esa hipótesis, que es la imposibilidad de uso y goce en común, nos trae necesariamente a tener que
recurrir a la figura de la administración. ¿Cómo administramos la cosa? Y esto también lo van a ver en otras figuras, ¿sí? Entonces acá, si no es posible el uso y goce en común, por razones atinentes a la cosa, porque vamos a, ¿cuáles son razones atinentes a la cosa? Y un monoambiente. No podríamos todos nosotros estar usando en común la cosa en un monoambiente. Entonces ahí es necesario administrar, ¿sí? O bien porque alguno se opone, o sea, o porque la cosa no lo permite, o bien porque existe oposición de alguno de los dos condóminos. Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer? Figura que siempre va a aparecer donde hay otras cotitularidades o otras comunidades, y va a aparecer la figura de la asamblea, ¿sí? Que va a ser un órgano deliberativo y un órgano de toma de decisiones. Eso es importante. La asamblea es un órgano deliberativo y un órgano donde se toman las decisiones, donde todos conjuntamente toman las decisiones, ¿sí? Por supuesto es un órgano democrático, por naturaleza democrático, de deliberación. Esa aparece la figura de la asamblea. Entonces todas las decisiones o todos los condóminos se ven convocados a asamblea, que deben ser citados en forma fehaciente, con la anticipación correspondiente, como toda asamblea. Lo mismo va a ocurrir después en la figura de la propia horizontal, es decir, acá hay similitudes, tiene que haber comunicación fehaciente, el orden del día, el lugar, la hora, es decir, cómo vamos a tomar la toma de decisiones. ¿Ven cómo? Ya no es una figura transitoria, transitoriamente soy condómino y me voy de esa figura, sino que siempre está latente, porque es bien romano, tomamos bien del sistema romano, pero también la realidad supera a esa situación de transitoriedad, y a veces los condominios, o porque lo adoptamos por convención, o porque se genera, en el caso de la comunidad hereditaria, los hermanos que heredan, se genera esa situación de condominio, y bueno, hay que regular esa vida de todos los días. Y ahí es donde aparece la administración, la asamblea, las resoluciones se toman por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, ¿sí? Y bueno, eso es lo que refiere un poco el capítulo 2, que eso no me quiero extender demasiado porque no hay tanta dificultad y lo pueden ver solos. Pero es lógico Profe, que siempre, sí. ¿te puedo hacer una pregunta con respecto a la asamblea? Son dos preguntas en concreto. A ver. Cuando habla de que todos los condóminos deben ser informados y etcétera, en ese caso, al momento de asistir a la asamblea, ¿puede asistir un representante del condomino o tiene que ser sí o sí el condomino en persona, digamos? No, por supuesto que existe la figura de la representación y puede existir un representante. Sí, 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 sin duda puede existir. Bien. Y la otra pregunta era, cuando hablamos del empate, si se trata de, por ejemplo, solamente dos condóminos, en ese caso es, o sea, no tanto con el empate, sino con la decisión. Por ejemplo, que uno esté de acuerdo y que el otro no. En ese caso vamos a recurrir a la figura de la partición, porque no hay un acuerdo. No sé si me explico. Bueno, en principio sí, y si no, se podrá pedir judicialmente o sea, siempre dependerá mucho de la naturaleza de la decisión, o sea, en qué no hay acuerdo, no sabemos la hipótesis en la que no hay acuerdo. Pero bueno, podré, sí, por supuesto, recurrir a la figura de la partición. La idea es que siempre se pongan de acuerdo y que solamente se recurra o se ocurra, como dijimos en la clase anterior, a sede judicial cuando no hay acuerdo. Entonces ahí siempre está latente esa figura o ese medio de extinción del condominio. Profe, y el voto de los condóminos es calificado, o sea, en base a su cuota parte. Sí, 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 por supuesto, sí. O sea, por ejemplo, votos tendrá más votos, no sé cómo ahora explicarlo, pero tendrá más votos el que tiene una porción más grande, digamos, de la parte indivisa. Yo supongo, por ejemplo, que alguien tenga, no sé, la parte indivisa sobre un inmueble, sobre una casa, ponerle el 60%, si él decide algo, supongo que la mayoría deberá adoptar esa decisión, ¿o no? Creo yo. Se trata de evitar las imposiciones y en todo caso la medida de la parte, por ejemplo, el destino. El destino, a ver, ahí no, porque si no,
traten de empezar con lógica. Si no fijamos un destino, siempre tengo la figura de la partición para poder acudir a ella, pero tampoco se trata de que se imponga caprichosamente la voluntad de uno de los comuneros porque tiene una porción mayor. Tiene que haber razonabilidad en la decisión y no porque exista porque si no sería una ficción la administración, si no es muy simple, o sea, no existiría, basta con tener la mera mayoría para imponerme siempre. Entonces, ¿para qué hacemos una asamblea? Sería una pseudo asamblea, eso, ¿sí? Es decir, no sería tan democrático, bastaría tener yo la porción mayor y tomo todas las decisiones y es una ficción o una puesta en escena la figura de la asamblea, ¿sí? Eso no se corresponde con la cuota indivisa, no tiene que ser caprichoso ni antojadizo, ni tiene que tener ni tenemos la toma de decisiones no se vincula en ese sentido con la parte indivisa, porque si no, ya les digo, sería una ficción la figura de la asamblea. La parte indivisa la vamos a tener para las facultades, para la partición, para los frutos, ¿sí? Pero la toma de decisiones, cuando dice todos, bueno, es todos. Después utilizamos esa medida. ¿Sí? Esto que quede claro. Profe, tengo una duda porque piensen respecto... que, por ejemplo, ¿sí? ¿Se me escucha? Sí, sí. Respecto del artículo 1995, cuando dice que se va a dividir proporcionalmente el interés de los condóminos, ¿ese interés es como un sinónimo de la parte indivisa, de la cuota parte de cada condominio? Sí, a veces vieron que el código tiene algunos giros, algunas expresiones que son poco felices, ¿sí? Pero en realidad yo, como hoy me adelanté un poco con el tema de los frutos, porque tenía vinculación, se refiere a eso. No habiendo estipulación en contrario, porque siempre está la posibilidad de estipular en contrario. Vieron que hay un carácter muy supletorio por parte de la letra de la ley. Hay autonomía acá. Entonces, en relación a los frutos, no habiendo estipulación en contrario, los frutos de la cosa se deben dividir proporcionalmente al interés de los condóminos. Se refiere a la cuota indivisa, hoy lo dije hace un ratito, se refiere exactamente a eso. No el uso y goce, pero yo dije el disfrute de los frutos, valga la redundancia, dije así, es en proporción se reparten o se dividen, porque es un disfrute, ¿sí? Es uso y goce, disfrute, en proporción a la cuota indivisa, ¿sí? Pero la toma de decisiones es otra cosa, porque por eso dijimos que era democrático, si no sería democrático. Si voy a imponer mi voluntad Claro, pasa que confunde que el artículo diga la resolución de la mayoría absoluta de los condóminos computada según el valor de las partes indivisas, aunque corresponde una sola, obliga a todos. Me parece que esa parte es media confusa, porque da a entender lo que preguntó Roque hoy. Sí, es confusa, pero bueno, por eso te digo, depende cuál sea la decisión que se tome, depende de la situación de hecho, porque tampoco, si no prácticamente las minorías no tendrían ningún poder de decisión, sería una ficción esa, depende cuál sea la decisión que se tome, por eso existe la asamblea. Eso es importante. Depende de la situación de hecho en concreto. Voy a ver si les busco algún caso donde podamos verlo más claramente y la próxima lo traemos. O se los mando antes y después lo discutimos porque a veces tenemos poco tiempo. Importante esto. Quisiera ir a dos cositas. Las reglas que se aplican para la partición, ustedes ya saben, que son las reglas para la acción de partición de la partición de herencia. Entonces ahí nos hace una remisión, el código, al artículo, a partir del artículo 2363. Pero no quiero dejar de decir, y no quiero dejar de referirme a que esto me parece que se vincula con algo que me preguntó Julieta a la clase anterior. Creo que me preguntaste eso, Julieta, ahora me lo aclarás.
Condominio sin indivisión forzosa. Hasta ahora, entonces, referimos a que el condominio simple o normal, ¿sí?, siempre está expedita la partición. Y es lo que dice condominio de indivisión forzosa, partición, artículo 1996, las reglas aplicables son las reglas de la división de herencia. En tanto sean compatibles, cuando hay incompatibilidad, por supuesto, no se aplican. Acá nos remitimos al artículo 2363. El derecho a pedir la partición, todo el tiempo hicimos referencia a esa posibilidad latente que tiene el sistema de pedir la partición en cualquier momento y en cualquier tiempo, y que no prescribe. Esto también hicimos referencia, creo, a la clase anterior, que es de orden público, ¿sí?, hace la estructura de los derechos reales y no puede dejarse de lado porque hace justamente la estructura, a lo que tiene que ver con qué cosa que habíamos dicho en la clase anterior, el número clausus. Números clausus. Bien. Acá el 1998 refiere a la adquisición por un condomino, sin perjuicio de las reglas que se aplican a la división de herencia. Podría ocurrir que un condomino, ¿sí?, se convierta o deviene en propietario de la cosa. Eso también se considera partición. Tenemos un departamento, Roque, Sofía y yo, y me lo quedo yo, eso es partición. Se considera partición igual, porque es una manera de atribuir o determinar con ese estado de comunidad. Y esto, no sé si se vincula, Julieta, con lo que me quisiste preguntar. Me recuerdo ahora que llegamos a este tema, que te dije la clase anterior, algo dijimos, pero vamos a referir, los supuestos de condominio con indivisión forzosa temporaria. ¿Vos te referías a esto, Julieta? Sí, no había entendido bien el concepto de temporario, perdurable o permanente. ¿Y ahora lo entendiste? Sí. Ah, bien, porque era justo la primera clase, entonces no me quería adelantar y te dije, porque tenía que ver con esto. El perdurable, y creo que yo ahí te expliqué algo, la doctrina hablaba de permanente, y ese término permanente se sustituyó por perdurable. ¿Por qué? Porque siempre está íncita esa posibilidad de que varíen las circunstancias. Entonces, por ejemplo, en los supuestos de condominio con indivisión forzosa perdurable, voy a poner un ejemplo, y sobre todo para responderle a Julieta, pero a todos, pero a Julieta que hizo la pregunta. Por ejemplo, en el condominio, en el fenómeno de la medianería, ¿sí?, en principio es perdurable. ¿Perdurable qué significa? Que tiende a durar en el tiempo. Eso significa perdurable. Permanente nos da la idea de que eso no puede, de que no se mueve, o de estática. Es perdurable. Claro, yo había leído el ejemplo de medianería y entendía como que estaba prohibido. No, porque, mira, por ejemplo, al hablar de permanente, por eso. La doctrina usaba, algún sector de la doctrina usaba permanente, y terminó el proyecto del 98, en el que se inspiró el Código Civil y Comercial, y las posturas más modernas entienden que el término correcto, acá ven la importancia de los términos en el derecho, el término correcto sería perdurable, porque no nos da esa idea de ser terminante, ¿no? Como que algo que perdura, pero que podría modificarse. Y la medianería es un ejemplo, porque vamos a un ejemplo práctico. Dos propiedades contiguas. Hay un muro medianero. Nos estamos adelantando un poquito, pero hay un muro medianero. Hay un terreno y hay una casa. El propietario del inmueble, de la casa, compra el terreno y había un muro medianero y lo derriba, lo tira. Eso se ve en la práctica muchísimas veces. Ese muro medianero ya no tiene razón de ser, entonces ese condominio no era permanente, no tiene una indivisión permanente, sino que tiene una indivisión forzosa perdurable. Perdura, pero podría haber circunstancias de hecho que hagan que ya no tenga sentido o razón de ser. Entonces es perdurable. Ese es un ejemplo. Podría pasar, imaginen un country. Viene un inversor y es hipotético, pero podría ocurrir. Es factible, jurídicamente es factible. Podría decir, compro todo el country. Entonces ya
las casas, las calles que unen o que sirven para unir una casa con otra, con la salida, o que hace a la vida interna de ese country, ya no tiene sentido porque eso se va a utilizar para otro. Entonces ahí lo que era perdurable no era permanente, es meramente perdurable, ya no tiene razón de ser. O sea, sería más poco común, pero el que del terreno es muy común. Ustedes lo ven, compré la casa de al lado y la medianera no tiene razón de ser ya. Entonces perduró un tiempo, mientras fue necesaria. Y el criterio, creo que esto se los había dicho, es la necesariedad. Algo es perdurable porque es necesario. Si cuando deja de ser necesario, ya cesó. Entonces perdura en tanto y en cuanto existe esa necesidad. Pero no es para siempre. Nada es para siempre, así que menos esto. Bueno, me quedo un poquito sin tiempo, tampoco los quiero aburrir porque es mucho el contenido. Voy a tratar de mandarles, si no puedo, dárselos algún caso para aclarar alguna cuestión que quedó dudosa, pero no quiero dejar de hacer referencia a algo que es muy importante y que se vincula con, no sé si vieron, o María Fernanda les llegó a mandar el artículo que les dejé ayer sobre la partición nociva. Ahora estoy viendo acá el chat, pero es el artículo, esto es importante. Convenio de suspensión de partición, artículo 2000, los condóminos pueden convenir, suspender la partición por un plazo que no exceda los 10 años, si bien, ¿qué significa esto? Que si bien está latente siempre la posibilidad de pedir la partición, podríamos convenir nosotros que no se haga la partición, ¿sí? El plazo es 10 años, antes en el Código Velezano eran 5 años, en el sistema anterior eran 5 años, hay una ampliación. Bueno, si la convención no fija plazo o tiene un plazo incierto superior a 10 años, se baja. El tope, siempre el máximo legal, son los 10. Profe, perdón. Sí, puede Esta ampliarse. es, mejor dicho, la indivisión forzosa temporaria, ¿verdad? Esta es la división forzosa temporaria, sí, temporaria. La otra, la que hoy me refería, los dos Claro, es la supuestos, perdurable. la de accesorios indispensables y la del fenómeno de la medianería, es la perdurable. Pero lo que pasa es que la traje un poquito antes porque Julieta, la clase anterior, había hecho una pregunta y no sé por qué me acordé ahora. Me acordé justo cuando la vi. Pero aparte vi acá que hiciste una pregunta. A ver, espera que... bueno, o sea, siempre se puede convenir, más allá de que siempre está latente la partición, tienen un margen de autonomía los comuneros o los condóminos para convenir la suspensión de la partición. Ahora, ¿qué es la partición nociva? Bueno, la partición nociva se vincula con... es un supuesto, y así lo van a encontrar en la doctrina, de indivisión forzosa circunstancial. Es decir, acá no es temporaria, o sea, es temporaria, pero porque hay determinadas circunstancias que generan la no conveniencia de la partición. Y acá es que es nocivo. ¿Para quién es nocivo? Bueno, para cualquiera de los condóminos, ¿sí? Por circunstancias graves o perjudiciales a los intereses de todos o al aprovechamiento de la cosa según su naturaleza y destino económico. Es decir, y creo que habíamos puesto algún ejemplo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en la doctrina? Bueno, la doctrina o la práctica, la jurisprudencia, siempre ha apelado a la figura de la nocividad en circunstancias extraordinarias, como algo que tiene que ser excepcional. Ahí les mandé yo, creo que es el artículo de Cosari que refiere a esto, pero si no, me mandan un correo y vuelvo a mandar respecto de la nocividad. Me parece que tenía que ver con la división en especie, y hay otro que no les mandé, por eso no me acuerdo bien cuál era. Cualquier cosa me lo piden. Pero tiene que ver con la nocividad, y la doctrina decía, no, bueno, es nocivo cuando se apela a esta figura, cuando existan
causales extraordinarias. ¿Cuáles son las causales extraordinarias? Y una revolución, una invasión, graves crisis económicas. Pareciera que tenían que darse esas situaciones extremas o extraordinarias. En cambio, En el caso de una inundación habían dado también el ejemplo, claro, por yo ejemplo, les de un había dado el campo. ejemplo eso. ¿Por Ah. qué? Porque no tiene que haber una invasión de una potencia extranjera para que haya un supuesto de nocividad. O no tienen que ser, esto es lo que la doctrina moderna propugna, no tienen que ser circunstancias tan extremas o tan poco probables, sino que, bueno, se trata de que haya de que ocurra determinadas circunstancias, por ejemplo, se vuelvan nocivas la pedido de partición. Y el ejemplo de las inundaciones. Yo había puesto el ejemplo de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, en la región pampeana, donde son tan comunes y donde el valor de los bienes es notoriamente inferior en esas circunstancias. Eso es un ejemplo, ¿sí? Pero bueno, podría haber otros supuestos, dependerá también siempre mucho acá de las circunstancias de hecho o del caso. Acá puede haber, a lo que hay es una postergación por un término adecuado, ¿sí? Que también acá le fija un tope máximo legal que es 5 años. Pero esos 5 años pueden ser extendidos por una sola vez. Acá es importante cuando les dice el juez puede disponer su postergación, no es tanto una facultad, más que puede, les dice la doctrina, debería decir debe. No existe una absoluta discrecionalidad. Ese puede debería sustituirse por un debe. Acá también el código es un poquito flojito en su precisión terminológica. El juez debe. No es tan discrecional del juez eso, sino que debiera ser es una manda que tiene el sistema para con el intérprete, que sería el juez. Eso es lo que recomienda la doctrina. Y bueno, también, por último, la partición anticipada, que es que en el caso de que las partes hubieran fijado un plazo y hubiese circunstancias que ameriten adelantar ese plazo fijado por las partes, el juez también puede adelantarla o hacerla anticipadamente. Es lo que les dice el artículo 2002. Importante esto. Bueno, preguntas que les podrían llegar a hacer en relación a la partición. Primero, la partición es imprescriptible. Es una facultad, ¿sí? Es una facultad o sea que no lo confundan, no confundan la partición con la actio comuni dividundo, ¿sí? Es una facultad que tienen los comuneros. ¿Por qué? Porque no necesariamente siempre la partición se hace vía judicial, o sea, sino que también existe lo que se llama la partición privada, ¿sí? Y también, ¿cuál es el fundamento? Es de orden público, por supuesto, es irrenunciable, más allá de que se pueda pactar su demora hasta el tope legal de los 10 años, y también es importante que sepan cuál es el fundamento de ese pedido de partición. Y además del antecedente romano, que siempre está íncita esa facultad, tiene que ver con la armonía. Cuando la armonía del condominio no existe, ya no se ve plasmado entre los comuneros, bueno, es lógico que podamos salirnos de ella. Ya no tiene razón de ser el condominio. Ese es el fundamento y es lo que autores como Borda nos refieren. ¿Por qué existe esta facultad? Importante es la naturaleza de la acción. Bueno, acá veo. Acá te estoy viendo, Julieta, la pregunta, pero espera un poquitito. Importante, ¿qué tipo de acción es la acción de partición? ¿Es una acción real? ¿Es una acción personal? ¿Es una acción mixta? Bueno, hay una postura que entiende que es una acción mixta,
y es la que identifica a la partición con la actio comuni dividundo de los romanos. Esta postura fue desechada. Se los digo muy rápidamente, después lo pueden ver ustedes en los textos. Fue desechada. No hay una identificación entre la actio comuni dividundo, que es la posibilidad de acudir a la división judicialmente, con la partición. No es mixta. Otros dicen que es personal, ¿sí? Porque esto lo dice Borda, porque es una facultad, ¿sí? Y otros dicen que es una acción real. Bueno, la mayoría de la doctrina entiende que la acción de partición es una acción real porque lo que hace es transformar el derecho de condominio en el derecho de dominio, y acá también juega el principio de elasticidad. Es una acción real. Esto lo dice Alterini, lo dice Mariani de Vidal, lo dice Papaño y bueno, muchos de los autores que ustedes conocen, para nombrarles algunos. Momento de pedirla en cualquier momento, ¿sí? Salvo que hubiese impactado, como dijimos hoy, la indivisión por el tiempo previsto por la ley. Y bueno, a partir del 2363 tienen las normas que rigen a la partición, que son las normas de la partición hereditaria, siempre y cuando sean compatibles. Importante esto. Hay distintas formas de hacer la partición o modos de hacer la partición. Puede ser en forma privada, que la hagamos en forma privada. Estoy muy rápidamente leyendo los títulos de los artículos del código. Puede ser que la hagamos provisoria, o sea, que no sea definitiva. Vamos a suponer que tenemos un campo, Nicolás, Juan y Josefina, y son tres hermanos, y dicen, bueno, vamos a hacer una provisoria. Juan va a cultivar soja, Josefina maíz y Nicolás cebada. ¿Sí? Sea provisoria, lo hacemos transitoriamente. Esa provisoriedad podría hacerse, sí. Bueno, ya vimos cuando es judicial, la clase anterior, es muy claro el código y los incisos del código. Y acá importante es el tema de cuáles son los modos. Bueno, los modos son en especie, puede hacerse en especie, que es la preferida por el sistema, por un principio que se llama el principio de división en especie, y que ahí creo que está el artículo que les mandé ayer a última hora a través de María Laura. O se llama en especie o partición directa, y por supuesto, es la preferida, de modo que la venta de la cosa, bueno, ocuparía el segundo lugar. Siempre el sistema prefiere que sea en especie, siempre y cuando fuese posible. La otra forma de hacer la partición es por venta, ¿sí? Es vender la cosa, y distribuirnos el producido. ¿Por qué prefiere la partición en especie? Y bueno, porque se supone que es la mejor manera de concretar materialmente esa cuota indivisa. Es decir, que si la idea fue que tuviéramos todos un campo, y eso es lo que nos movilizó, bueno, si podemos, por sus dimensiones, dividirlo, y siempre y cuando no se afectara lo que se llama la unidad económica, o sea, que siga siendo productivo ese campo, y lo podemos dividir esas hectáreas en especie, bueno, el sistema lo prefiere. Y si no, la venta. ¿Qué es esto de la unidad económica? Bueno, por ejemplo, hay campos que, no sé, un campo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires es altamente rentable, y su división entre tres comuneros no nos va a influir en la productividad, porque la cantidad de hectáreas generalmente se necesitan, todas las hectáreas son con un alto rendimiento, o tienen potencialmente la capacidad de darnos un alto rendimiento. Pero, por ejemplo, en el sur, que las hectáreas se necesitan, por ejemplo, para pastoreo, necesitamos gran cantidad de hectáreas. De modo que un pequeño campo en el sur a veces es improductivo, porque para el pastoreo, ejemplos estoy poniendo, necesitamos un gran número de hectáreas. De modo que la unidad económica en la provincia de Buenos Aires va a ser una, y la unidad económica en el campo del sur va a ser otro. Depende de la
el emplazamiento geográfico que ese campo tenga. No sé si soy clara con lo que les quiero decir, ¿sí? Eso es, porque para criar ovejas vamos a necesitar una amplia extensión. Entonces, si ese campo lo dividimos, del sur se nos va a tornar improductivo. En cambio, en la provincia, en la región pampeana, no. No, es altamente productivo por más que lo dividamos en especie. La licitación, quería llegar a eso, me apuré un poquito porque no quería dejarlo a Nicolás. Bueno, miren, el tema es el siguiente. La licitación es una forma de partición que estaba previsto en el Código Derogado, en el Código de Vélez. La ley 17711 del año 68 la eliminó, la forma de la licitación, y el Código Civil y Comercial la volvió a incorporar. ¿Qué sería la licitación? El artículo 2372 les habla del procedimiento de la licitación, pero sería como una especie de subasta privada, ¿sí? Nicolás, que esa había sido tu duda. Una especie de subasta privada. ¿Y qué ocurre? Por supuesto que dentro de esa subasta privada, es privada porque solo los comuneros participan, ¿sí? Por eso es privada, no participan otros, y esos comuneros se convierten en oferentes. Entonces, si la cosa en el valor de mercado cuesta, vamos a poner un ejemplo, 1 millón de pesos, ¿sí? Bueno, el resto de los comuneros podrán ofertar un número mayor, y el que oferta un número mayor se lo queda, se le adjudica, sería el término técnico, ¿sí? La adjudicación. Esto está previsto, no es tan común, pero se volvió a prever en el sistema. Por supuesto que esta disposición la tenés en los modos de hacer la partición, en la partición de herencia. Ese es el artículo 2372. Te dice cualquiera de los copartícipes, que acá tendrían que leer comuneros, puede pedir la licitación de alguno de los bienes de la herencia, porque por ahí a algunos de los comuneros les interesa quedarse con un bien objeto del condominio. Piensen que no solamente un bien puede ser objeto del condominio, sino que puede haber distintos bienes. Y puede haber un campo, puede haber bienes muebles registrables, 2 camiones, y puede haber bienes muebles no registrables, no sé, un reloj. Y a mí me interesa quedarme con el reloj, o me interesa quedarme con el campo. Entonces, bueno, como estoy muy interesada en eso, oferto un poco más del valor del mercado, porque ese poco más del valor del mercado se vincula con mi interés, de querer quedármelo, porque es un recuerdo, porque lo quiero explotar, un recuerdo de un pariente, el reloj, o porque lo quiero explotar, el campo, ¿sí? O porque es un departamento y lo quiero utilizar yo en el verano, entonces me quiero ir a veranear, y entonces ofrezco más, porque tengo interés, es la medida del interés. Y eso es posible. Por supuesto que siempre que haya acuerdo, todos estos medios no se utilizan, y puede ser que la partición privada transite con acuerdo, y puede ser que tengamos que acudir a la partición judicial. A veces la ley nos prevé cuando necesariamente es judicial, cuando hay oposición, o cuando haya, ya vimos, terceros, o hay copartícipes incapaces, ausentes, etc. No los quiero aburrir más. Todo lo que hoy quedó pendiente, no quedó claro, abrimos la clase siempre en continuado, la clase próxima. Vayan a leer un poquitín y lo que dijimos hoy para poder seguir. Algunos quizás ya lo hicieron. Sí, la clase que viene vamos a terminar con condominio, o vamos a tratar de terminar con condominio. Es muy largo todo el tema, ya estaríamos casi avanzada la unidad 10, y bueno, tampoco quiero seguir, primero que ya es la hora pasada, pero tampoco quiero seguir dando tantos temas porque no tuvieron tantas clases tampoco con otros docentes. Entonces, quiero ir un poco acompasando. Pero tienen mucho para leer en condominio, o sea, más allá de lo demás. A ver, voy a la pregunta de Julieta.
tengo una duda respecto del derecho de acrecer, no quiero interrumpirla. No importa. En la práctica, suponiendo que uno de los condominios renuncia respecto de su alícuota y en caso que no haya gastos pendientes, ¿tiene que constar en un nuevo título la parte indivisa actualizada? Además de que, por ejemplo, ya no serán 3 los condóminos, sino 2 y con partes indivisas ya distintas a la que constan en el mismo. Claro, sí, eso se instrumenta, Julieta. Sí, eso se instrumenta. Porque incluso yo para oponerlo a terceros lo tengo que instrumentar para poder, para que... Sí, Agustina, retírate, ni te preocupes, ya nos retiramos todos. Sí, eso generalmente y es conveniente que se instrumente. Y es conveniente porque, sobre todo porque por la circulación en el comercio que va a tener ese bien. Bueno, no los aburro más, es mucho lo que hemos dicho, pero bueno, repásenlo y si vuelve a haber una duda o hoy quedaron dudas, los primeros minutos de la próxima clase la formulamos en relación al tema de hoy. Y reanudamos con el tema que sigue, que va a estar vinculado con lo que nos queda, que es yo hay algunas cosas que las soslayo, pero porque me parece que pueden entenderlo solos. Por ejemplo, no les hablé del partidor, la figura del partidor, cuando es judicialmente, eso mírenlo solos. Hay algunos artículos que los voy soslayando, les voy dando los que me parecen a mí más importantes, pero ustedes miren el resto, por supuesto. Y si hay dudas, preguntamos. Bueno, los dejo. Un abrazo y sigan con fuerza. Gracias, profe. Chao, feliz profe. cumpleaños. Gracias. Josefina, Gracias, profe. feliz cumpleaños. Me van a matar Dale, después de acá. Cantemos todo. Dale, rápido. Que lo cumpla. Que lo cumpla, Josefina. Cumpla, Josefina. Gracias. Abrazo. Feliz Gracias.